Paz y bien, amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a esta edición de Redescubrir. Y ante todo les deseamos una feliz y santa Pascua de Resurrección. En el camino de la Iglesia durante el año litúrgico hemos dado inicio a un nuevo tiempo. Es el nuevo tiempo de Pascua, en el que hacemos, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el paso de este mundo a su Padre y también nuestra resurrección a una nueva vida con Él. En Cristo Jesús, nuestros pecados han quedado sepultados en su cruz y ya no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él venció la muerte nos da también a nosotros el valor para iniciar una nueva vida y ser fuertes y valientes y vencer todo aquello que va quedando atrás con el hombre viejo. Jesús venció la muerte y lo hizo precisamente por el gran amor que nos tiene. Por eso los invitamos a adentrarnos en el tema del día de hoy, ser testigos de la resurrección del Señor, con el siguiente video. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. El Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Que la muerte.
La resurrección de Jesús es uno de los fundamentos de nuestra fe, pero frente a este gran acontecimiento de esta noche santa, en la que ningún ser humano fue testigo, surgen muchas dudas. Por eso, vayamos a las fuentes de nuestra doctrina para conocer mejor acerca de lo que la Iglesia nos enseña sobre esta verdad de fe. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su luz. Es el gran grito, es la gran voz que el cristiano católico lanza en estos días. Es la certeza de fe, unidos a la iglesia primitiva, que nace específicamente del gozo de la Pascua, del gozo de la resurrección. Por eso en este programa, en esta edición de este programa, de esta oportunidad, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el misterio de la resurrección del Señor. Y por ello queremos entonces tratar de mirar algunas preguntas que llegan de nuestros seguidores en este programa Redescubrir acerca de la resurrección. Y se nos pregunta entonces que si Cristo verdaderamente murió o si el tema o la realidad de la resurrección se puede explicar a partir de que no murió, fue una muerte aparente y por eso luego su cuerpo no fue encontrado en el sepulcro, es decir, no resucitó. Obviamente, desde la concepción, desde la teología, desde la formación, la catequesis cristiana, pues esto no tiene forma de explicar de tal manera, si no es que, como recitamos con la oración del credo, decimos que Cristo verdaderamente murió, porque todo lo que acontece en la vida de Jesús no fue aparente, sino que fue real. Y en el tema de la pasión y de la muerte tendremos que decir que es algo tremendamente real, en el sentido en que Cristo no estaba haciendo algo aparente en los momentos de su pasión y de su muerte. Por tanto, ciertamente Cristo murió. La segunda persona de la Santísima Trinidad muere y recitamos en el credo que después de muerto descendió a los infiernos, es decir, que la muerte de Cristo es tan real que su poder alcanza incluso hasta el poder mismo de las tinieblas, y por eso cuando se expresa que Cristo descendió a los infiernos es precisamente para aclarar con ello que ciertamente Cristo murió. De tal manera que los tenemos también muy claro, ese mismo Cristo que murió es el mismo que resucitó, como lo va a decir luego el apóstol San Pablo cuando predica a los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, apenas iniciando dicha narración, dicha descripción. Precisamente el apóstol San Pedro va a decir que ese que ustedes mataron, ese que ustedes enterraron, Dios Padre lo ha resucitado. Y por tanto entonces, pues desde el dato, desde el hecho bíblico mismo, tenemos entonces esa certeza de que ciertamente Cristo murió. También los anales, es decir, los escritos no bíblicos, pero algunos escritos de algunos personajes, tanto de la Iglesia como otros personajes ajenos a ellos, hablan precisamente de un Cristo que murió y que ellos, los apóstoles, dicen que ha resucitado. Por eso entonces, claro, Jesús murió realmente y por tanto también realmente resucitó. ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo? Imposible. No tendríamos nosotros esperanza alguna, como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Por tanto, no se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo, porque el centro, el corazón de la vida cristiana como tal es precisamente la resurrección. Por tanto, no puede haber experiencia de vida cristiana, no puedo ser cristiano, no puedo vivir
a profundidad mi vida cristiana sin profesar mi fe en la resurrección de Cristo. No se puede ser cristiano sin creer que Cristo ciertamente resucitó. ¿Cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? Ante todo tenemos que hablar de que se trata de una experiencia de fe. ¿Cómo así? Que ciertamente los primeros cristianos, los discípulos, van descubriendo por la fe y van teniendo una experiencia de fe en ese resucitado. Esto lo encontramos principalmente al final de los 4 evangelios y de manera especial en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es toda una experiencia de esa resurrección. Por tanto, entonces, los discípulos de manera independiente fueron experimentando la presencia del resucitado y luego esa presencia del resucitado la van a vivir en comunidad. Por eso, precisamente, la experiencia de la resurrección nos tiene que llevar a nosotros a 2 pasos, a la conversión y nos tiene que llevar también a la comunidad, ¿cierto? No se vive la experiencia de la resurrección, sino es dentro de la comunidad. Por eso entonces, esa experiencia de fe que los discípulos van experimentando, la comunican, es el gozo, es la alegría de la Pascua, de la vida nueva, de la resurrección, y quienes acogen aquella noticia se van entonces incorporando al grupo de los cristianos católicos. Allí se vive la experiencia de la Pascua, la experiencia de la resurrección, tanto de manera personal, pero van a celebrarla de manera comunitaria. Por tanto, entonces, los discípulos van llegando a aquella certeza de fe de que aquel que murió fue el mismo que resucitó, que aquel que fue sometido a aquellos oprobios y murió fue el mismo que Dios Padre exaltó, que Dios Padre resucitó, que Dios Padre levantó de entre los muertos. Ese es el querigma, ese es el gozo del Evangelio, ese es el gozo de creer, ese es el gozo de contemplar el poder de aquel que, siendo hombre como nosotros, Dios Padre le permite, lo levanta, lo exalta, y por tanto entonces esa experiencia de fe se convierte en el núcleo de la vida cristiana, de los primeros cristianos y de nosotros hoy. Bien pudiéramos decir entonces también de que pruebas, digámoslo así, materiales de la resurrección de Cristo, solamente pudiéramos hablar de 2. Una es la unidad en la declaración de que el sepulcro fue encontrado vacío al tercer día. En eso hay unidad tanto en los textos bíblicos como también, como decía ahorita, en muchos textos de autores de los primeros siglos, es decir, del año primero, el año segundo después de Cristo, hablan expresamente de Cristo como aquel que murió y que los cristianos dicen que resucitó. Esas 2 certezas, digamos, históricas de la resurrección de Cristo, pero en el fondo, ante todo, la prueba más grande es la que hoy muchos cristianos, católicos y no católicos, agrupados en otros credos religiosos, pues tenemos la certeza de que el centro de nuestra fe está en Cristo resucitado. Ya el apóstol San Pablo lo va a anunciar de miles maneras, diciendo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra esperanza, diciendo también como creo, como dice el apóstol Pablo, que creo, ¿cierto?, que verdaderamente Dios Padre por Jesucristo resucitó, Dios Padre por la acción del Espíritu Santo levantó, resucitó a Cristo, y ese es el centro de nuestra vida cristiana. Vivamos pues con gozo y con esperanza estos 50 días del tiempo pascual y renovemos en cada uno de nosotros el gozo de saber que nuestra fe
está centrada no en un Dios muerto, sino en un Dios que está vivo y que vive de manera especial en el corazón de todo aquel que lo recibe, que lo acepta de manera individual y lo celebra con la comunidad, es decir, con la iglesia. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Cierto que está interesante nuestra reflexión del día de hoy, pero vámonos a una pausa para comerciales y ya regresamos aquí a Redescubrir. Señor, llámame para hacer tu voluntad. Tómame y llévame por toda la humanidad. Millones de cristianos católicos hemos celebrado la resurrección del Señor Jesús en esta Semana Santa. Por eso, ahora queremos ver qué nos testimonian algunas personas acerca del Señor resucitado en sus propias vidas. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Mi nombre es John Freddy Rojo Sepúlveda. Espero todos tengan un buen día. Quiero compartirles de qué manera siento yo que Dios sí tuvo una resurrección. Y es que para mí Dios nos da muestras a cada momento de que Él está vivo. El solo hecho de uno poder respirar y el poder ver la naturaleza y poder apreciar los colores es una muestra de que Dios está resucitado. Una experiencia muy significativa para mí es, por ejemplo, el nacimiento de mi hija, que es en el momento donde más siento yo el amor de Dios. A través de los hijos se puede experimentar de una manera muy intensa el amor de Dios, la resurrección de Dios todos los días. Las ganas de uno hacer las cosas, de dar amor al prójimo, de brindar afecto a los niños. Siento yo la resurrección de Dios todos los días. Entonces, para mí es muy evidente que hay algo más que nos mueve en la vida, que hay algo más que nos impulsa a hacer las cosas de la mejor manera y no dejar pasar todos los días desapercibidos o sin un propósito. Y de esa manera es que yo siento que nuestro Señor Jesucristo está resucitado. Y espero pues dar como alguna prueba, al menos así sea de manera verbal y desde la experiencia y desde lo vivido, de que nuestro Señor Jesucristo vive aún dentro de nosotros y que vivirá por siempre. Raúl Ignacio Arias Botero, monitor de teatro de la Casa de la Cultura. Para mí Jesús ha resucitado porque es algo maravilloso, algo muy personal, donde desde la vida que me ha dado, desde mi hogar, desde la naturaleza, de todo lo que tengo alrededor, eso es una resurrección permanente, de tener una fe y de saber de que hay un ser supremo que siempre nos está acompañando y nos da felicidad. Para mí, que he tenido momentos muy especiales en la vida, siempre ha estado Él, en mis tristezas, en mis alegrías, en todo lo que hago, y el compartir cada día de mis experiencias y de mis enseñanzas hacia los demás, eso para mí es una resurrección, es estar con todas las personas, ser feliz con ellos y hacerlos feliz. Jesús resucitó, canta todos aleluya.
estoy acá en la Casa de la Cultura, soy del grupo de teatro y yo creo que Jesús es sabido porque Él es en mi corazón, nunca me abandona. Entonces, ¿cómo pudiéramos vivir nosotros? Nosotros estamos en un paso en esta vida, pero Él siempre confía en nosotros. Muchas gracias. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Hola, soy Lina Barrientos y quiero compartirles qué ha pasado en el mundo con la resurrección. Pues al mundo ha llegado la alegría y la esperanza, puesto que la muerte no tiene dominio sobre Jesús y por lo tanto tampoco sobre nosotros, ya que nosotros pertenecemos a Jesús. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Bueno, mi nombre es Floralba Gutiérrez, de las Religiosas Franciscanas de San Antonio. Creo en la resurrección y creo en la resurrección de Jesucristo como Redentor y Salvador de la humanidad. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y gracias a su resurrección es que podemos profesar esa fe en Él, en la resurrección de Él. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Y desde ese mismo hecho histórico es que puedo decir que hago experiencia de Cristo resucitado. Es una experiencia que también tiene historia en nuestra propia vida, en nuestra propia historia personal. ¿De qué manera yo hago experiencia de Dios y de Cristo resucitado? Se puede decir que todos los días, aunque si no la percibo muchas veces y aunque si muchas veces en la vida no le damos tanto peso a lo que deberíamos darle. Pero el hecho de que Cristo está vivo es esa alegría que llena el corazón del hombre. Y desde ahí es que le invita a la experiencia de vida, el valorar la propia existencia, el tener esa chispa encendida dentro de nuestros corazones, es gracias también a esa experiencia de amor que hacemos diariamente. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. El Nuevo Testamento es el anuncio de la buena noticia sobre la encarnación, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Por eso, démosle el espacio a la palabra que con el Padre José viene a recrear nuestros corazones con toda su novedad. Pero los esperamos también en una próxima edición de Redescubrir. Que Dios los bendiga. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Qué alegría poder volver a estar con ustedes en su programa que se llama Redescubrir y poder encontrarnos con ese fundamento bíblico que nos da el pie o la fuente para fundamentar entonces nuestro programa. Por eso invoquemos al Espíritu Santo, al Espíritu que ha resucitado al Señor, para que nos ilumine, para que nos conceda la gracia de poder ahondar un poco en este texto maravilloso que está tomado de San Juan en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. San Juan en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Por eso pedir esa gracia del Espíritu Santo para que ilumine todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón, que nos conceda su sabiduría,
su don de consejo, de entendimiento, de piedad, ese espíritu de silencio, de oración, para poder ahondar en este texto y poder descubrir la gran riqueza de ese mensaje que nos tiene para su programa Redescubrir, y para cada uno de ustedes que nos siguen a través de este maravilloso programa. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Como les decía, es el texto que he querido traer para este encuentro está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Estaba María junto al sepulcro y fue llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, que Raboní, que quiere decir maestro. Díxele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos empezado en la iglesia ese tiempo maravilloso de la Pascua, como hemos venido hablando a través del programa. Y nos encontramos en esos inicios de este tiempo maravilloso, celebrando también la octava de Pascua. Por eso nos traen estos textos tan bonitos. Y vamos a mirar que en todo este tiempo vamos a descubrir todos varios encuentros, aquellas situaciones que Jesús tuvo con sus discípulos después de la resurrección, todos aquellos encuentros. Ante unos discípulos que estaban temerosos, ante unos discípulos que estaban angustiados, que estaban derrotados, encontramos entonces un gran episodio. A estas mujeres que son las primeras a las que Dios se le manifiesta, o a las que Dios le pide, o a las que Jesús resucitado se les presenta. María, quien ama al Maestro, María que permite y abre su corazón para que Jesús entre en él, es por eso que va con prontitud al sepulcro para embalsamarlo, para untarle aromas muy finas, como era costumbre en el pueblo de Israel. Pero resulta y acontece que se encuentra con una sorpresa. Y por eso en varios textos vamos encontrando a María sorprendida, asustada, temerosa, porque cree que se han robado a Jesús, por eso le va a decir claramente, le dice, ¿por qué lloras? ¿O a quién buscas? Y ella le responde que a Jesús, o que ¿dónde lo han puesto? Mejor, ¿dónde para ella ir y que entonces llevárselo también para su casa y ponerlo en un lugar seguro? Y lo más sorprendente y lo más maravilloso es que se encuentra con Jesús vivo y resucitado. Por eso es el asombro, por eso es la alegría. Y cuando ya se encuentra ante este gran episodio, ella pues se asusta porque es algo nuevo, algo novedoso. En un momento de situación de muerte donde venía la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la lejanía de que Jesús se había ido, y que en aquel fracaso que contemplábamos en la cruz, un derrotado, que ya se había acabado todo ese misterio, ¿cómo sería la sorpresa de esta gran mujer al encontrarse con Jesús vivo y resucitado? Para nosotros, ¿qué nos dice este texto maravilloso que hemos escuchado de San Juan? Que tenemos que ser como María Magdalena, amar al Maestro, porque cuando se ama, se busca
intensidad, el querer compartir todos esos buenos momentos. Por eso María Magdalena nos enseña a nosotros que hay que amar para poder buscarlo con intensidad y en esa búsqueda intensa encontrarnos con Él, y Él que transforma todo nuestro ser, encontrarnos con Él vivo y resucitado, y así tener esa gran esperanza donde radica nuestra fe, y ahí donde es el centro de nuestra fe, que Jesús vivo y resucitado, entonces seguirlo con más prontitud y anunciarlo a todos los discípulos. Por eso el Evangelio nos va a pedir entonces, o nos va a mostrar que Jesús les dice: vaya, dígale a los discípulos que vayan a Galilea y que allí los veré. Entonces, con ese entusiasmo y con esa alegría, qué bueno poder llegar al final de este programa con este maravilloso mensaje de que Jesús ha resucitado, de que Él está vivo. Dejémonos sorprender por ese gran acontecimiento y sigamos descubriendo a través del programa todas esas maravillas que Dios ha hecho en Jesucristo y que hará también en nosotros si nosotros lo permitimos. Bueno, mis queridos televidentes, no siendo más por el día de hoy en su programa Redescubrir, los invitamos para una próxima oportunidad donde estaremos llevando este mensaje de paz y de esperanza en este tiempo pascual. Los quiero dejar con el siguiente video. Hasta pronto. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.